Hace aproximadamente 10 días, más o menos, me llevaron al Pleno de la Asamblea Nacional en dos plenos, dos sesiones de pleno, para trabajar con 5 enjuiciamientos políticos porque me intentaban levantar la inmunidad parlamentaria. Porque ADN a mí, luego de las denuncias, me presentó más de 50 denuncias, o aproximadamente 50 denuncias penales. Pero en el momento de la votación para levantarme la inmunidad, no solo es que no lograron las 2/3 partes para destituirme, es que no lograron incluso los 77 votos que permanentemente tienen de mayoría absoluta, porque no solo que otras bancadas votaron a favor mío, sino que algunos de ADN también se abstuvieron. Pero hay algo importante y recalco, es que la gente se está uniendo, especialmente los sectores sociales y sectores políticos de nuestra provincia de Loja, en contra precisamente de quienes se han adueñado de la prefectura, en contra de quienes se han adueñado de los gobiernos autónomos descentralizados y han golpeado duramente los intereses de nuestra patria. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con lo que se señala, que han existido diálogos por parte de distintos movimientos sociales y políticos para poder acabar justamente con este enquistamiento y este dominio que ha perjudicado mucho a Loja desde los gobiernos autónomos descentralizados. Yo creo que la lucha también va por ahí, por dos razones: por falta de obra real y también por transparentar. Como siempre, un gusto saludarle. Y bueno, primero, lo que se acaba de prácticamente cocinar en la Asamblea Nacional. A pesar de que el señor Godoy, presidente, o bueno, en este momento expresidente del Consejo de la Judicatura, renunció antes de que lo sometan a juicio político y que lo interpele media Asamblea Nacional, finalmente los votos sugirieron ya la destitución de él. Obviamente ya no en el cargo, pero yo creo que lograron un objetivo que la ciudadanía estaba pidiendo hace mucho tiempo. Y ahora ese es un panorama que de las muy pocas veces los vuelve a reunir tanto a la Revolución Ciudadana como ADN, que es sacarlo de medio al señor Godoy. Pero ese no es el punto nodal, creo que, del tema de cómo está la justicia en el Ecuador. Él es uno de los tantos actores para que esto se pueda arreglar. Finalmente, ese movimiento, ¿qué genera políticamente hablando entre las dos fuerzas políticas más grandes que tienen en el Pleno de la Asamblea Nacional el Ecuador? Buenas tardes, Juan Andrés. Hola, John, qué gusto saludar a través de lo del Momento Loja a mi provincia y al país entero. Lo que sucedió ayer es una muestra clara de que poco a poco se va cayendo el circo construido por este gobierno nacional y sostenido por las funciones del Estado, incluida la función legislativa. ¿A qué me refiero? Y quiero ser muy puntual. Nosotros identificamos toda esta crisis de justicia en nuestro país, así como en su momento denunciamos y dimos a conocer la crisis en salud que todavía se mantiene. Dentro de la crisis de justicia, el señor Godoy, totalmente involucrado, con mucha gente de su alrededor, involucrado en temas incluso de protección a narcotráfico, es tremendo. Nosotros lo denunciamos y en su momento la bancada de ADN y el gobierno nacional intentó protegerlo. Es por eso que se generó tanta parafernalia, tanto show dentro del juicio político mismo. Sin embargo, luego de tanta denuncia, luego de demostrar todo lo que pasa en la justicia nacional, como se lo dice John, no todo lo que pasa, pero gran parte de lo que sucede, y por eso estamos en una crisis tremenda de institucionalidad en la justicia. Luego de eso, ADN ya no pudo hacer nada. Es decir, la presión no solo de la bancada de la Revolución Ciudadana, sino la presión también de la ciudadanía y de los medios de comunicación que no soportaron tanto dentro de este descalabro de la justicia en el país, provoca que ADN se sume. Caso contrario, no se sumaba, porque hasta el último querían defender a Mario Godoy. Pero ayer fue contundente el rechazo que tuvo la función judicial representada en Godoy, función judicial dominada y secuestrada por el Ejecutivo, por el Gobierno Nacional, y función judicial defendida en su momento por la función legislativa. No pudieron hacer absolutamente nada más, pero eso es una muestra clara de que se viene cayendo el circo que ADN propone en el país. Pero en un mundo en donde uno piensa que con cálculos políticos se pueden hacer cosas, en una primera fase hubiese sido hasta loco pensar de que se pueda enjuiciarlo y destituirlo políticamente al señor Godoy. Porque muchas de las cosas ya sabe cómo se maneja en la Asamblea. Si tengo mayoría, me lanzo, si no es como que me lanzo al aire. Pero esta vez, pese a que sabían que no había una votación plena, porque había que tener una mayoría absoluta para poderlo destituir,
la cosa se fue totalmente en contra de las incluso cálculos políticos que se podría uno tener. Es decir, uno sabría que el uno está con el uno, con el otro está con el otro, es decir, no se ponen de acuerdo, no va a haber paso. Políticamente esa era la idea que se tenía, pero finalmente se terminó logrando la destitución de Mario Godoy. Lo que pasa, John, es que en su momento querían defenderlo. En su momento lo que querían era tratar de ocultar todo lo que pasaba en la función judicial. Y estoy de acuerdo, es un cálculo político porque en la Asamblea, aparte de todas las denuncias, de toda la fiscalización que se puede hacer, de todo el no agachar la cabeza ante el gobierno de turno, también se manejan los votos. Pero ¿qué es lo que sucede ahí? ADN está totalmente acorralado dentro de la Asamblea Nacional por algunas razones. Una de ellas es la falta de votos y cómo se va quebrando la bancada de ADN a la interna. Voy a poner un ejemplo. Hace aproximadamente 10 días, más o menos, me llevaron al Pleno de la Asamblea Nacional en dos sesiones de pleno, para trabajar con 5 enjuiciamientos políticos porque me intentaban levantar la inmunidad parlamentaria. Porque ADN a mí, luego de las denuncias, me presentó más de 50 denuncias, o aproximadamente 50 denuncias penales. Pero en el momento de la votación para levantarme la inmunidad, no solo es que no lograron las 2/3 partes para destituirme, es que no lograron incluso los 77 votos que permanentemente tienen de mayoría absoluta, porque no solo que otras bancadas votaron a favor mío, sino que algunos de ADN también se abstuvieron. Y eso preocupa mucho a la bancada del oficialismo, porque a la interna se está quebrando este ADN. Eso quiere decir claramente que están muy preocupados, y ayer no quedaba otra que sumarse a un clamor popular, que es el tema de Mario Godoy y poder transparentar a la medida de lo posible, vamos a ver qué sucede, la justicia en el Ecuador, tal como pasó con el sistema de salud cuando lo denunciamos y no supieron decir absolutamente nada, sino sumarse a una crisis, a señalar que existe una crisis de salud, pero desafortunadamente tampoco pasa nada. Tenemos que seguir avanzando, fiscalizando y, John, seguir en la lucha con mucha frontalidad y con mucha objetividad en pos del desarrollo de nuestra patria, ni siquiera, no en pos del desarrollo. Que no destruyan más, porque este país hay que reconstruirlo. O sea, me gustaría decir, tenemos que construir sobre lo construido, pero desafortunadamente tenemos que reconstruir sobre todo lo destruido. Juan Andrés, pasemos al tema el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Muchas voces mencionaban de que posiblemente sea en este momento incluso una figura más potente que la del mismo Rafael Correa como máximo opositor al régimen de Daniel Noboa. Y se ha podido ver que ya lo han metido a la cárcel al señor Aquiles Álvarez, y en este momento apunta más a una jugada política en pro de lo que se viene ya en, quizás digo, menos de un año de elecciones, porque se vienen las seccionales. Desde el correísmo o desde los sectores de centro para la izquierda, ¿cómo ven la detención de Aquiles Álvarez? ¿Legítima? ¿Ilegítima? ¿Está bien que sea un alcalde que lo metan a la cárcel? ¿Está mal que en este caso se concentren los poderes? ¿Qué opinión le da al respecto del caso de Aquiles Álvarez en el Ecuador? John, pueblo lojano, es un secuestro lo que acaba de ocurrir con Aquiles Álvarez. Es un allanamiento con sinvergüencería incluida, y es una ridiculez que lo único que refleja es desesperación y temor por parte del gobierno nacional, que está patas arriba y que cada vez desciende dentro de la aceptación que actualmente, por poner un número favorable para ellos, será un 20%. Hay un 80% en contra de este gobierno de Daniel Noboa, y hay un 80% prácticamente indignado con lo que está pasando en nuestra patria. Lo de Aquiles Álvarez es un secuestro al alcalde de Guayaquil, por temor, porque claramente, como se lo señala John, era o es uno de los líderes de oposición más fuertes que tiene este país, de oposición en contra de este gobierno desastre que está provocando el descalabro de la patria. Y se vienen allanamientos. Recordemos que de una manera suelta de huesos, la asambleísta Diana Jácome en un pleno nos dijo, y yo tengo que dar la cara, y lo hice también en su momento en rueda de prensa a nivel nacional, nos señaló que tenemos que utilizar pijama, y buena pijama, porque tenemos que tener cuidado de los allanamientos.
y que empecemos a buscar un cuarto dentro de la cárcel del Encuentro. ¿Qué quiere decir eso? Aparte que es ridículo, irresponsable, irrespetuoso, es una muestra clara entonces de que ellos están manejando la justicia y que ellos desde la función ejecutiva, la función legislativa, tienen dominada, secuestrada y hacen lo que les da la gana con la justicia en nuestro país. Es una muestra clarísima. Luego de unos días llegaron los allanamientos a Aquiles Álvarez y a 8 personas más. Hace 15 días atrás, aproximadamente, allanamientos a Patricio Chávez, Suad Mansú, Luisa González. ¿Qué se nos viene ahora? Tenemos que permanentemente estarnos cuidando. Yo tengo 50 denuncias en contra. Tengo una denuncia aparte por presentar documentos reservados, por denunciar el caso Porsche. Y son tan sensibles que les afecta que les diga terroristas porque no investigan lo del caso Porsche. Pero no son sensibles cuando matan, cuando asesinan a 4 niños de las Malvinas. No son sensibles cuando secuestran a un niño de 2 años ecuatoriano en Estados Unidos, Lian Conejo. Pero que les digan autoatentado, entonces saltan, brincan, porque son muy sensibles. Pero no son sensibles con los sentimientos y las necesidades de nuestra patria. Pero aparte también, se hacen de un ex colaborador mío para presentarme una denuncia en el Comité de Ética. Otra ridiculez. Los asambleístas del Comité de Ética se reían y se acercaban asesores y asambleístas y me decían: Juan Andrés, que esto es una payasada, pero tenemos orden de que tenemos que llevarte al pleno para pedir tu destitución. Se va a tratar mi tema en Guayaquil el día martes, no va a pasar absolutamente nada, ni siquiera van a lograr los votos de ellos, y todo se va a transparentar en relación a toda una pantomima, a una argucia y a un montaje en contra mío. Y luego yo, lógicamente, iré también a instancias judiciales para que todo esto se pueda transparentar. Así no se juega con la gente que somos frontales. Y yo he sido muy frontal, fiscalizo, denuncio, no me arrodillo ante el poder de turno y por eso me persiguen permanentemente. Juan Andrés, usted el día de ayer hizo una convocatoria a rueda de prensa, pero a la sede, desde la sede del correísmo aquí en la ciudad de Loja, trataron diferentes puntos, entre ellos proceso de fiscalización, pero igual eso es un tema que el día de ayer ya lo cubrimos y ya lo expusimos, pero quisiera abordar la parte política, porque en estos momentos estamos a menos de un año de que se lleve a cabo el próximo proceso electoral. Le voy a dejar un panorama para que usted en este caso me pueda dar su punto de vista. Primero, con un Rafael Correa fuera del Ecuador, quizás con estos temas de allanamientos y con un Aquiles Álvarez preso, ¿no ha hecho el Ejecutivo dejar más débil quizás al correísmo o quizás a los sectores críticos al actual gobierno del presidente Noboa para que en las próximas elecciones eso les genere quizás una desventaja? ¿O esto finalmente cree usted que podrá ser una reversa? Porque si bien es cierto que en el Ecuador está dividido entre noboísmo y correísmo, en Loja pasa una realidad completamente diferente porque Loja políticamente vota como otro país, hablando en términos coloquiales. En la parte política, organizativa, ¿qué es lo que va a pasar? Primero con la Revolución Ciudadana y el panorama que ve entre esta polarización que también lamentablemente se somete en la provincia de Loja. ¿Cómo lo ve en la parte político-partidista usted? Repito, John, todo lo que están haciendo de tratar de deslegitimar nuestras voces dentro del Parlamento, dentro de los gobiernos autónomos, es una muestra clara de temor por parte del gobierno. Temor constante, temor permanente por todo lo que se le viene. Pero entonces, que secuestren a Aquiles Álvarez, que secuestren y allanen en la casa de Juan Andrés González, que acaben con líderes nacionales políticos, pero no van a acabar nunca con la resistencia de un pueblo. No van a acabar nunca con la indignación de un pueblo que construyó y conquistó sus derechos. Y que ahora este mismo pueblo es el pueblo que tiene que defender los derechos que actualmente están siendo vulnerados. Entonces, si quieren acabar, ellos a lo mejor están intentando que acabando o silenciando ciertas voces de oposición, van a acabar con la indignación de un más del 80% del pueblo ecuatoriano. Tendrían entonces que allanar la casa de prácticamente todo el país para callar las voces de resistencia, de indignación. Y la indignación se provoca cuando no hay dignidad. Y la dignidad no existe cuando no existen derechos. Y aquí en este país no existe derecho a la salud, no existe derecho a la educación, derecho al trabajo, no tenemos derecho a la seguridad, no tenemos derecho a estar en un ambiente realmente de paz. Y todo eso creo que se le viene en contra al gobierno nacional. Lo que está haciendo es desastroso y la gente se está indignando y también sorprendiendo. Y finalmente, John,
aquí no existe, yo creo, actualmente, un tema de apasionamiento político de mi parte. Y eso se refleja en que en el país no existe ya un somos rojos o somos azules, somos verdes o somos amarillos. Aquí hay dos situaciones. Un gobierno desastroso que lacera, que dilacera los intereses de nuestro pueblo, que no trabaja por nuestra gente, que nos presenta proyectos de ley económicos urgentes con el pretexto de acabar con la inseguridad, y la inseguridad campea permanentemente en nuestra patria. Eso por un lado, reducido. Y por otro lado, repito, aproximadamente o más de un 80% de un pueblo totalmente indignado, pero esa indignación genera esperanza y esa esperanza fortaleza y esa fortaleza se refleja también en las permanentes manifestaciones desde cualquier trinchera del pueblo ecuatoriano para poder acabar con un gobierno que le está haciendo mucho daño a nuestra patria. Pero eso, ¿cómo se siente en un tema partidista en Loja? Por ejemplo, recientemente donde usted está sentado y donde todos los invitados vienen a lo del momento Loja, se encontró el señor Richard Seraquibe y él mencionó de que han tenido conversaciones. Yo le di algunos nombres y él me dijo que sí. Por ejemplo, se había reunido con el doctor Castillo, se había reunido con el doctor César Guerrero. Darwin Sánchez. Darwin Sánchez. Confundí el nombre. Darwin Sánchez era el director provincial de la Revolución Ciudadana en Loja se había reunido con el doctor José Bolívar Castillo, se había reunido con el doctor César Guerrero y no me acuerdo quién más se había reunido. En el tema de opciones para la alcaldía de Loja. Y en el tema de prefectura se había reunido con el ingeniero Kelvin Siccho y con el ingeniero Darío Loja, por un lado. Porque mencionaba de que a pesar de que ellos la intencionalidad sería siempre darle prioridad o sacar figuras propias, reconoce muy bien que no tienen una fuerza en las seccionales. Porque si a nivel nacional siempre figuran en el primero o segundo lugar y en las presidenciales igual, acá en Loja pasa un tema completamente diferente. Solo por poner un ejemplo, ni en la mejor época de Correa le pudieron ganar la alcaldía ni a Bailón ni a Castillo, por ponerle un ejemplo. Y lo mismo pasó en la prefectura, pese a que lo de Jairo Montaño estuvo más cerca, también ha sido algo que se les ha terminado escapando de las manos. Y ahora él menciona de que hay una opción de conversar y de ver si se llega a un acuerdo, porque ellos reconocen que el correísmo en Loja, en las seccionales, no, por lo menos no termina de dar una pelea como para poder ganar una alcaldía o una prefectura. Hablemos de prefectura de Loja, de acuerdo, y hablemos de alcaldía de Loja. En el ámbito local le hablo yo, Juan Andrés. De acuerdo, John. La Revolución Ciudadana, en primer lugar, siempre será un movimiento fuerte en cualquier sector de la patria. En unos lugares más, en otros lugares menos. Pero justamente, John, lo que se señala me parece muy interesante porque es una muestra clara de que incluso gente que en su momento estuvo apoyando al gobierno de Noboa, hoy también se acerca a la Revolución Ciudadana. Entonces, esa es la muestra clara de lo que estoy señalando yo en este momento. Porque estamos hablando de que un 80% en el país está en contra de Daniel Noboa, y acá en Loja también hay grupos que en su momento estuvieron apoyando a la candidatura de Noboa y que actualmente ya no apoyan. Y son sectores muy representativos de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Y nosotros, lógicamente, tenemos que apoyar al país sin apasionamiento de ninguna índole. Aquí lo que necesitamos es rescatar nuestra patria y rescatar la provincia de Loja. Y para hacerlo tenemos que unirnos lógicamente con quienes realmente estén en contra de una persona que viene destrozando nuestro país, que es el presidente actual, lamentablemente, Daniel Noboa. Entonces aquí tenemos una dirección. A cargo está Darwin Sánchez. Y Darwin Sánchez lógicamente tiene que abrir los diálogos para poder lograr el objetivo que necesita el Ecuador, que es acabar con el gobierno de Noboa, porque queremos acabar con el desastre de la patria. Si hay que conversar, John, se conversará. Si tenemos que llegar a sentarnos en una mesa de diálogo pro país, tenemos que hacerlo. Y yo creo que esa es la responsabilidad política de cada uno de nosotros, porque en el momento en que nos encerramos y no discutimos la realidad nacional y provincial, entonces estamos totalmente ajenos y alejados de lo que la gente, ciudadanas y ciudadanos quieren. Así que yo estoy de acuerdo en que toda la población, porque esto, en el momento en que recuperemos la patria y la provincia, no será un triunfo de la revolución, ni de X, ni de Y, ni de Z, será un triunfo de la ciudadanía.
así como lo fue el último 16 de noviembre del 2025, fue un triunfo de ecuatorianas y ecuatorianos cuando le dijeron al gobierno de Noboa 4 veces, no queremos que sigan destrozando la patria. Quiero terminar con una especie de reflexión, en este caso con usted, Juan Andrés. Lo que usted menciona, obviamente, se calza muy bien a un escenario nacional. Pero lo vuelvo a repetir, Loja es otro país al momento de votar. No es igual que el resto del Ecuador. ¿Por qué le menciono acá? Mientras la oposición de la derecha gobernaba el país en su tiempo, luego vino el periodo de Rafael Correa, y así un poco han ido como que dividiéndose el poder en sus tiempos, obviamente. Y obviamente porque han tenido sus aceptaciones y es por eso que han estado en el poder. Pero pongámonos en el plano de Loja. Aquí hay un régimen que ha estado gobernando por lo menos la prefectura de Loja los últimos 12, 13 años como tal. Y quieren continuar incluso en el poder. Y han estado con Lenin, con Lazo, con Noboa. Y ahí voy. Y quieren mantenerse en la misma hegemonía. Por eso digo que lo que pasa en el Ecuador es similar un poco, pero es totalmente diferente a lo que pasa acá. Mientras en el Ecuador se pelea el novoísmo con el correísmo, en Loja se pelea el grupo del ingeniero Dávila con quizás los pocos retractores que en este momento se han mantenido de pie ante esa especie de batalla política, por así decirlo, como tal. Por eso le hablo mucho del tema del concepto de Loja. De acuerdo, yo. Quizás a nivel nacional sea Correa versus Noboa, pero en Loja vivimos con una especie de diferencia como la que le acabo de mencionar. Sí. Ese mensaje que quiero que usted y reflexión lo ponga, porque yo sé que es importante el tema nacional, pero en Loja tenemos muchos problemas propios como para andar discutiendo temas como que muy nacionales, alejados de la realidad local. Pero es importante, John, y solo un argumento de mi parte y luego me centro en el tema puntual que es la provincia y el cantón Loja. Si la salud a nivel nacional no está bien, tampoco en Loja. Si la educación pública a nivel nacional no está bien, tampoco en Loja. Si la inseguridad no está bien a nivel nacional, la seguridad no está bien a nivel nacional, tampoco lo va a estar en Loja. Eso por un lado. Por eso tenemos que preocuparnos de manera holística en son país. Pero Loja, como se lo señala John, sí, es un caso sui generis. Es un caso sui generis, porque aquí en su momento se lo apoya con mayoría a Daniel Noboa, pero después también el pueblo empieza a reaccionar en contra de Daniel Noboa. Aquí tenemos nosotros alcaldías, prefecturas, que apoyan a los gobiernos de turno, especialmente se han incrustado dentro de los gobiernos con apoyo de Lenín Moreno, de Guillermo Lazo, de Daniel Noboa, y eso ha perjudicado a nuestro país, y a nuestra provincia, perdón. Pero hay algo importante, y recalco, es que la gente se está uniendo, especialmente los sectores sociales y sectores políticos de nuestra provincia de Loja, en contra precisamente de quienes se han adueñado de la prefectura, en contra de quienes se han adueñado de los gobiernos autónomos descentralizados y han golpeado duramente los intereses de nuestra patria. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con lo que se señala, que han existido diálogos por parte de distintos movimientos sociales y políticos para poder acabar justamente con este enquistamiento y este dominio que ha perjudicado mucho a Loja desde los gobiernos autónomos descentralizados. Yo creo que la lucha también va por ahí, por dos razones: por falta de obra real y también por transparentar el tema de cómo se está utilizando el dinero de lojanas y lojanos. Estoy de acuerdo y me sumo también a esta lucha y a esta oposición, no solo oposición nacional, sino una oposición también a quienes a Loja lo han venido destrozando. Muy bien, Juan Andrés, quiero dejarle con su mensaje final y pues con este mensaje nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias, John, un abrazo para toda mi provincia de Loja. Yo estoy siempre a la orden, frontal, como me conocen, denunciando lo que tengo que denunciar, fiscalizando lo que se tiene que fiscalizar. Pero aparte de la indignación que a mí también me provocan, como prácticamente a gran parte del pueblo lojano, hay mucha esperanza, hay mucho amor, hay mucha convicción, hay mucha conciencia social y no vamos a permitir que nos silencien. Mucha fuerza para mi provincia de Loja y al Ecuador entero. Gracias y buenas tardes.